Hola, bienvenidos a Explorando lo Sagrado con Wendy Bosch. Y hoy vamos a hablar sobre las prácticas espirituales. ¿Qué son las prácticas espirituales? ¿Por qué son importantes? Pues bueno, esencialmente las prácticas espirituales son portales que nos ayudan a conectarnos, en primer lugar, con nosotros mismos, con ese centro, con esa esencia divina que en realidad somos y que nos ayudan a conectar con la esencia divina en todo, ¿no? Las prácticas espirituales nos ayudan a reconocer y a vivir en experiencia esa unidad divina que en realidad somos. Entonces, por ejemplo, cuando meditamos o cuando estamos orando o cuando estamos haciendo yoga, en fin, pues en realidad estamos haciendo un viaje de afuera hacia adentro, un viaje desde el movimiento, desde el caos, desde el mundo de las formas, hacia el centro uno de ser puro, ese centro de silencio y de quietud. Este viaje consciente de regreso a casa es una práctica espiritual. Para eso sirven y por eso su importancia. Durante este mes hemos estado hablando de la importancia de la necesidad de nutrir nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza divina, porque simplemente, o sea, si vivimos una de las dos, estamos viviendo al 50%. Vivimos una vida que no está integrada, que no es plena, y entonces siempre estamos buscando algo más que nos haga felices. Siempre estamos en espera, llenos de expectativas, luchando contra corriente porque queremos tener más y más y más, porque creemos que teniendo más y más y más, entonces vamos a ser felices un día, ¿no? Y en realidad cuando aprendemos a nutrir y alimentar nuestra espiritualidad, entonces nos damos cuenta que ya somos aquello que buscamos, ¿no? Que sí, el adquirir, el tener, el ser más, el tener más conocimiento y todo, pues es un placer en el sentido que muchas veces, o sea, que nos ayuda a tener quizá más experiencias en la vida, pero que no dan la felicidad, ¿no? Que la verdadera felicidad es un estado de ser y que eso solo se encuentra en lo que en realidad somos, en este centro de silencio, en este centro de ser puro. Y entonces las prácticas espirituales son estos portales, estos puentes, ¿no? Que nos invitan a ir desde nuestra naturaleza humana hacia nuestra naturaleza divina, que nos invitan a viajar desde la superficie del océano con su movimiento y con todas las experiencias, bajar y conectar con esta profundidad, con esta esencia, ¿no? Este ser puro. Sin embargo, también hay muchas prácticas, por ejemplo, en donde estamos conectándonos, por ejemplo, con varios arquetipos, con dioses, con diosas, con ángeles, utilizamos velas, podemos tener visualizaciones, creamos altares, tenemos muchos rituales, nos podemos conectar con maestros ascendidos, en fin, ¿no? ¿Por qué entonces, si la espiritualidad en esencia es este reconocimiento de que todo es uno, que es una expresión de lo mismo, entonces ¿por qué nos tendremos que conectar con estas diferentes energías, ¿no? Pues simplemente porque todo en este universo, al ser expresión específica de lo sagrado y única, pues entonces tiene mucha riqueza, es decir, o sea, cada ola en el océano tiene una riqueza que no tienen las demás, es decir, es única, es una energía, una experiencia única, y así sucede exactamente igual con todas las expresiones en el universo, es decir, cuando nos conectamos de manera consciente, por ejemplo, con los ángeles, o con dioses, o con diosas, o con piedras, o con velas, o con la naturaleza, en realidad estamos conectando con diferentes energías de lo mismo, con diferentes expresiones de lo sagrado. ¿Para qué? Pues simplemente en primer lugar, o sea, para poder tener la experiencia de esa energía, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos visualizando y estamos teniendo una conexión, ¿no? Consciente,
por ejemplo, con una diosa, voy a decir la Tara Verde del budismo, por ejemplo, ¿no? Estas meditaciones tratan, primero sí, ¿no? Podemos visualizar a la diosa frente a nosotros, pero en lo que en realidad consiste es en ir integrando esta energía, ir integrando, en este caso, a la Tara Verde, hasta que nos damos cuenta de que la Tara Verde, que esa energía en realidad somos nosotros, ¿no? Y entonces es como cuando nos conectamos con estas diferentes energías, es como, bueno, estamos integrando esa energía a nuestro propio ser, ¿no? Entonces es como si nuestra conciencia despertara en esta energía y entonces tuviera esta energía específica. Entonces, por ejemplo, en la película de Avatar, ¿no? Que bueno, a partir de la ciencia y todo esto, este humano, ¿no? puede mover su conciencia, por más así, en este avatar, ¿no? En esta entidad, pues más o menos, ¿no? Se puede pensar como una analogía, ¿no? Cuando nos estamos conectando con las diferentes energías, con los diferentes arquetipos, dioses, diosas, velas, flores, etcétera, en realidad es como si despertáramos en ese ser. Nos volvemos conscientes y entonces experimentamos la vida a través de ese ser, ¿no? Entonces podemos ver el mundo y la realidad a través de los ojos o de la mirada, por ejemplo, de la Tara Verde o de un ángel específico o de un cuarzo o de una flor, ¿no? Entonces, en realidad, la parte esencial de estas prácticas específicas de conexión, pues es eso, es otra vez llevarnos al reconocimiento de que esa energía y esta, que creo que soy yo, esta separación se disuelve totalmente y entonces reconozco que todos somos uno y entonces vuelvo a ser este océano total que a conciencia puede entonces experimentar la vida o en esta ola o en esta, siendo esta, por ejemplo, esta parte humana y esta es desde la mirada de este dios, esta diosa, este ángel, etcétera, ¿no? Y entonces las prácticas espirituales nos invitan no solo a conectar con ese centro de silencio que es el reconocimiento de que todo es uno, no, sino que también nos ayudan o nos invitan a poder vivir desde esta experiencia humana, poder vivir o experimentar todas estas energías universales, ¿no? Entonces es algo muy bonito porque, por ejemplo, con la diosa de la compasión, ¿no? Cuando la visualizamos, cuando meditamos con ella, cuando nos conectamos con ella, entonces la diosa de la compasión despierta en nosotros o nosotros en ella, ¿no? Nos volvemos uno y entonces podemos manifestar y podemos expresar esa energía, es decir, la compasión en el mundo, ¿no? Y entonces así poco a poco estas diferencias se van disolviendo, estos velos de separación van cayendo y entonces nos damos cuenta, no solo aquí y aquí, sino en la experiencia de que todos somos uno, ¿no? Entonces, bueno, la gran importancia de las prácticas espirituales, pues entonces es esa, ¿no? Que nos conectan con las diferentes energías del universo y entonces que hacen que esas energías despierten en nosotros y podamos vivirlas en total conciencia en el mundo y que nos conectan, que eso es lo más importante, o sea, que nos conectan, que nos llevan en ese viaje consciente de regreso a casa, que nos conectan con este centro, con esta esencia divina, que es lo que en realidad somos, con ese silencio, con el agua, ¿no? En el océano, porque en realidad en el océano todas las olas, sean como sean, en realidad todas son agua, ¿no? Y esa agua una es lo que en realidad somos. Entonces las prácticas espirituales nos llevan a este reconocimiento y desde este reconocimiento entonces podemos vivir nuestras experiencias individuales, nuestras experiencias específicas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las prácticas espirituales? Básicamente cualquier cosa que uno haga con total conciencia es una práctica espiritual. Cualquier cosa que se vive desde
desde nuestro centro, desde nuestra esencia, es una práctica espiritual. Entonces, pero claro, ¿no? Por ejemplo, está la meditación, la oración, el mindfulness, el silencio puro, el yoga, altares, los rituales, escritura consciente, la oración, el servicio, la compasión. Es decir, hay muchísimas prácticas, pero también, por ejemplo, cuando lavamos los trastes con total conciencia, entonces estamos teniendo una práctica espiritual. Cuando hacemos el amor con total conciencia, estamos teniendo una práctica espiritual. Aunque existen prácticas específicas que nos ayudan a conectar con las energías y con nuestro centro, en realidad la vida misma es una práctica espiritual cuando se vive exactamente desde el espíritu, desde la conciencia que reconoce que todo, absolutamente todo, es una expresión de lo mismo.